Muy buenos días a todos. De un momento mientras activo la cámara. Son las 6:07, son las 8:44 hoy martes 6 de julio. Vamos a hacer como es usual pues el análisis de apertura del mercado. Varias cosas interesantes que analizar el día de hoy a inicios de la jornada. Inicialmente, bueno, una de las cosas que más me sorprendió a mí el día de ayer fue las palabras de parte de Boris Johnson, eh, el nuevo, ya sabemos, el mandatario del Reino Unido, anunciando que para julio, a mediados de julio, se planea regresar totalmente a la normalidad. Dentro de lo que él más recalca y de lo que más a mí me llama la atención es el quitar las mascarillas, el uso obligatorio, la movilidad completamente abierta. Él apela muchísimo al hecho de que hay que abrir las puertas de nuevo a lo que y acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Entonces es una propuesta diferente, es un país muy desarrollado, por supuesto, ellos tienen un nivel de vacunación supremamente alta, aproximadamente el 66% de su población ya tiene por lo menos una dosis. Entonces ya, ya se podrán imaginar pues el nivel de vacunación que ellos tienen, la cantidad, digamos, de seguridad que tienen para hacer este anuncio bastante importante. Si nos vamos directamente a los mercados, pues bueno, de lo que hay que recalcar, por supuesto, es lo que está pasando con el petróleo. Vamos a irnos a materias primas solamente para mencionar esto. El petróleo se ubica en récord, obviamente amanece con una ligera apertura negativa, una caída del 2% para el Brent y una apreciación del WTI del 1%, pero antes de la apertura veíamos unos movimientos importantes en relación al petróleo. Resulta que, pues como sabemos, las reuniones de la OPEP no han sido lo mejor, no se han podido llegar a un acuerdo respecto a cuál va a ser la oferta a lo largo de este segundo semestre del año, sobre todo por el papel de Arabia Saudita. em, en relación perdón, sobre todo por Emiratos Árabes, que han mencionado que ellos pueden dar un poco más de la cuota de mercado que se tenía planeado y no han llegado pues a un acuerdo. Ellos apelan a que los estudios de mercado no están alineados a lo que está sucediendo en este momento, y eso hizo crecer al petróleo por lo menos en su referencia, WTI a $76 y el Brent a $77. Tenemos unas caídas importantes, como lo pueden observar, pero antes de la apertura teníamos estos niveles que les estoy mencionando. Entonces, probablemente el movimiento el día de hoy, respecto al petróleo, va a ser bastante interesante. Como les digo, se ve a que la OPEP no ha tenido un consolidado final respecto a qué es lo que van a hacer con la oferta, y por eso estamos viendo estas variaciones tan importantes el día de hoy. Por otra parte, también como para tener el panorama, la aplicación que todos conocemos, eh, recientemente pues salió a bolsa y le fue bastante bien en sus primeros días de cotización en bolsa, pero recientemente cayó en más de un 20%, sobre todo porque las autoridades chinas están un poco reacias a la cantidad de datos que pueden tomar respecto a los usuarios, y ha limitado un poco la posibilidad de que la aplicación consiga más usuarios. Esto ha tenido una caída del 20%, sobre todo pues mencionando pues la posición de las autoridades chinas frente a la aplicación. Para tener en cuenta, pues bueno, si nos vamos directamente a qué está pasando en cuanto al calendario económico, lo que observamos es un dato negativo para los pedidos de fábricas de Alemania. Esto lo único que nos están mostrando es la presión sobre los chips que está acarreando el sector automotriz. Como sabemos ya desde hace un tiempo, pues hay una caída importante en la cantidad de chips que hay en el mercado, y pues esto está impactando directamente en la fabricación de automóviles sobre todo. También tenemos el PMI de construcción del IHS, es ligeramente positivo. Entonces tenemos datos un poco alentadores en cuanto a la construcción en Alemania. PMI del sector de la construcción para el Reino Unido bastante positivo.
Y el índice Zen de confianza inversora también bastante positivo. Sin embargo, también tenemos el índice Zen de confianza inversora de Alemania. En relación a julio fue negativo. Entonces ahí tenemos unos datos un poco mixtos. Sin embargo, miren que el índice de confianza inversora de Alemania en la situación actual está en 21%, están 21, están en un crecimiento exagerado respecto al dato anterior. Entonces, en Alemania lo que tenemos son datos mixtos. Nos está indicando de que la economía está creciendo. Sin embargo, este tema con los chips está realmente negativo y la confianza inversora en Alemania no está para nada positiva, ya lleva ya bajó demasiado respecto al dato anterior. Entonces estamos demasiado mixtos en Alemania, pero en general para la zona europea presentamos ventas minoristas en 4,6, es un dato bastante positivo. Y el índice CEN de confianza, eso sí, disminuyó respecto al dato anterior. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Em, pero pues al final no es nada más que una apreciación de parte de diferentes estadísticas que se dan. Lo que sí es que tenemos unos datos económicos positivos. Sin embargo, pues este tema con los chips está realmente eh, preocupando a la economía europea. Recientemente, de hecho hace 5 minutos se revelaron datos importantes para Estados Unidos. Por una parte, el PMI compuesto no fue lo que se esperaba pues una caída importante, pero se superó esa caída. Igual recordemos que estamos en niveles máximos, y aunque esto pueda verse como un dato negativo, pues igual seguimos en niveles altos. Por otra parte, el PMI de servicios se ubicó igualmente en un dato importante, disminuyó desde el dato anterior, pero igual nos ubicamos en datos y en zonas importantes y altísimas a nivel histórico. Vamos a tener más datos para Estados Unidos después de que se cierre la sesión de apertura que estamos haciendo en este momento. Se va a revelar el PMI no manufacturero y el índice de SMI del empleo del sector no manufacturero, también bastante importante como para esas apreciaciones. Después de esos datos no vamos a tener mayor relevancia de datos el día de hoy. Europa entonces tenemos datos mixtos, positivos en general para la zona eh, europea, pero un poco, digamos que nos deja en duda lo que está sucediendo en Alemania. Y pues nada, bastante positivo para el Reino Unido con este dato del sector de la construcción. Y un poco negativos, un poco mixtos en cuanto a lo que está pasando en Estados Unidos. Habrá que esperar el resto de datos. Si nos vamos a los índices accionarios, tenemos una apertura del mercado negativa, solamente están creciendo el Nasdaq y el índice dólar ligeramente. Aparentemente ya es una jornada con mucha más liquidez de la que teníamos el día de ayer. Ya Estados Unidos está en una jornada común y corriente, no como el día de ayer que estábamos en un día festivo. Las apreciaciones y caídas el día de hoy no superan el 1%, son apreciaciones y caídas muy leves. Solo les digo, como les menciono, caída muy importante del 0,32 para el Dow Jones y apreciación importante en la apertura del día de hoy para el Nasdaq del 0,28. Perdón, el índice dólar pues se aprecia 0,5%, 0,05%, recuperando el terreno, el ligero terreno que perdió el día de ayer. En materias primas, pues como les digo, lo que está pasando en el petróleo es bastante importante, mucho movimiento para el día de hoy en el petróleo. Sin embargo, tenemos el café que acumula caídas junto con el cacao, que ya lo lleva haciendo mal desde sesiones pasadas. Y el oro, la plata y el cobre se aprecian. Apreciaciones bastante importantes para el oro, que superó la cuota de los 1.800. Y criptomonedas hoy amanece bastante positivo. El Bitcoin se levanta desde los $33.000 y amanece hoy en los 34 con una apreciación del 1%. Por otra parte, el Ethereum, de los que mejor les va el día de hoy, junto con el, perdón, junto con el Litecoin y el IOTA. Pero perdón, el Ethereum y el Bitcoin son los que mejor les va el día de hoy. Sin embargo, hay que resaltar el Ethereum con una apreciación del 3% y superando los $2, ubicándose en $2 con 293 centavos. Más allá de eso, pues nada, absoluto positivismo en las criptomonedas el día de hoy. Y en terreno de divisas nos levantamos pues como les mencionaba, un terreno positivo para el dólar americano, que se está apreciando 0,25 frente al euro
Y eso sí, el yen japonés se está apreciando más que el dólar americano. Interesante eso. Eh, de resto, pues el dólar americano se está apreciando 0.07 frente a la libra esterlina. Y nada, pues apreciaciones la verdad muy ligeras el día de hoy en materia de divisas, pero aparentemente vamos a tener cambios importantes en cuanto a índices accionarios y nada, un escenario bastante positivo para las criptomonedas. Igual revisar muy bien lo que está pasando en materias primas, que estamos observando ya niveles correctivos muy continuos para determinados materias primas, sobre todo agrícolas. Eso es todo, muchísimas gracias, espero esta información me sirva de ayuda. No me queda nada más que recordarles que estén pendientes a todos nuestros informes de oportunidades de inversión de parte del grupo de analistas. Y nada, un saludo y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.